bienaventurada, según el estándar de Jesús, empieza vaciándose. Aquí pensamos en un vaso. Cuando queremos llenar un vaso o cualquier otro recipiente, para poder llenarlo, este primero tiene que estar vacío. Pensamos en el pobre en espíritu. Aquel que se reconoce como pobre en espíritu va en dos vías. Primero, porque reconoce quién es y luego reconoce qué necesita de Dios. El que llora está sacando de dentro de sí mismo algo que está acumulando. Por tanto, para poder ser consolado por Dios, para poder entrar en el reino de Dios, nosotros necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Es a lo que Jesús nos está invitando. Aquí pienso en una frase que me encanta del libro Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, donde Lewis dice: Satanás está vacío y por eso anda buscando gente para poder llenarse de ellos, mientras que Jesús está lleno y rebosante y busca a las personas para poder llenarlos de lo que Él rebosa. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos como pobres en espíritu, comenzamos a vaciarnos, porque comenzamos a reconocer nuestras carencias dentro de nosotros mismos. Cuando nos reconocemos como los que lloran, es porque esas lágrimas que están saliendo están sacando todas nuestras emociones de nosotros. Y ese momento es el que debe hacernos felices. Hacernos felices porque entonces, cuando estamos totalmente descargados, es cuando podemos comenzar a caminar hacia el reino de los cielos. Qué hermosa imagen nos lleva esto a pensar. En el siglo en el que Jesús está hablando aquí, pertenecer a un reino de los cielos. Jesús está hablando a una multitud que son un reino vasallo de Roma, un reino que solo sirve para cobrar impuestos, personas que no son reconocidos como ciudadanos romanos porque no tienen derechos, personas que son maltratados. A estos Jesús los invita a pertenecer a un reino, y un reino que no está aquí en la tierra, un reino que no tiene las reglas que hay aquí en la tierra, sino un reino que desciende directamente del cielo. Es una hermosa imagen cuando la comparamos con el día de hoy, cuando los seres humanos hoy somos maltratados por nuestro sistema, somos pisoteados por nuestro sistema, cuando el reino de las tinieblas se hace cada día más presente en la vida de las personas, cuando Satanás se apropia de los corazones de las personas. Jesús nos dice que hoy hay una oportunidad de entrar a un reino distinto. Un día como hoy, donde las personas están cansadas de sus gobernantes, personas que han sido decepcionadas por la cantidad de políticos que hay, Jesús dice: el reconocerte como miserable te da entrada a un reino que lo tiene absolutamente todo. Y eso es lo que es la pobreza de espíritu: pasar de no tener nada a tenerlo absolutamente todo en Dios. Y los que lloran, pasar de estar totalmente destruido por dentro a ser consolado y llenado con la paz que solamente puede traer Dios. Piensa en esa multitud, siéntate a escuchar el mensaje de Jesús. Espera que Jesús abra su boca, como dice la Escritura, y comience a enseñar. Y siéntate bendecido al escuchar el mensaje de Jesús, que te invita a venir a Él, reconociendo tus miserias, reconociendo tus fallas, con tus lágrimas, para ser entonces recompensado en un reino que no puede ser destruido, tal como decía el profeta Daniel, a ser consolados, como decía el profeta Isaías. Los que lloran, sus lágrimas serán secadas, dice el libro del Apocalipsis. Y dice el mismo libro del Apocalipsis también, que aquellos que hayan sido fieles van a venir a reinar con Dios eternamente. Así que este mensaje de Jesús tiene implicaciones en la eternidad, aunque comienza con un paso aquí en la tierra. En la eternidad seremos totalmente consolados y caminaremos en calles de oro, un mar de cristal, así como lo promete el Señor. Pero toda esa riqueza espiritual inicia con un reconocimiento de la pobreza que tenemos
espiritualmente aquí en la tierra. Y lágrimas secadas comienzan con lágrimas que tienen que salir de nosotros, reconociendo, número uno, que el pecado está sobre nosotros, que tenemos una necesidad de Cristo y su salvación, y número tres, venir corriendo detrás de la salvación que Cristo ofrece. Él recibe, Él abre los brazos para darnos entrada en su reino, hacernos parte de este gran ministerio que es el reino del Señor Jesucristo, de este gran compromiso que es el reino del Señor Jesucristo, de esta gran iglesia que es la reunión de los llamados fuera, de los que son sacados del mundo, ahora a pertenecer a un reino eterno. El mensaje de Jesús es subversivo, porque viene a interrumpir el orden social, el orden en el cual están establecidas las cosas. El mensaje de Jesús es subversivo, es disruptivo. Viene a cambiar lo que ya hay, pero también viene a trastocar las mentes de las personas. Una de las formas en las cuales Jesús lo hace es con el Sermón del Monte. Y el inicio del Sermón del Monte tiene lo que muchos han llamado las llaves del reino. Las llaves del reino que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, porque nos muestran cómo entrar al reino de los cielos a través del carácter de Jesús. Quiero compartir contigo hoy dos. La primera y la segunda: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Cuando pensamos en esto, hay dos características que llaman al pensamiento humano. Todos hemos escuchado en alguna ocasión la frase: el que nada tiene, nada vale. Y hemos visto cómo en nuestra sociedad las personas son medidas con base en lo que tienen, con base en lo que poseen, con base en lo que son. Mientras más tengo, más soy. Podemos ver, por ejemplo, en redes sociales que la popularidad de alguien es medida por la cantidad de likes que pueda tener o por la cantidad de seguidores que pueda tener en sus redes. Mientras más tengo, más soy. Podemos ver cómo son invitados a muchos espacios populares las personas que tienen más dinero o las personas que más poseen algún activo. Y se vuelve y se repite: mientras más tengo, más soy. Sin embargo, las bienaventuranzas nos hablan de que mientras menos tengo, más descubro quién realmente soy. Específicamente la primera, que nos habla de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos? ¿A quién Jesús le está hablando en este momento? Cuando Jesús inicia el Sermón del Monte, allá dice que sube a un alto y desde ese alto se abre su boca y comenzó a enseñar. ¿Quiénes estaban en ese grupo? En ese grupo estaban aquellos que eran marginados por la sociedad, estaban los pobres, estaban los que se dedicaban a la pesca, pero también estaban los que eran líderes religiosos, divididos en varios grupos. Los saduceos por un lado, los fariseos por otro, uno que otro exenio, lejos, pero escuchando el mensaje de Jesús. Y también estaban los celotes, quienes querían entrar al reino de Dios a través de la fuerza, a través de la revolución. Todos esos están allí escuchando, uno que otro soldado romano, que mientras ven que hay una multitud, piensan inmediatamente en una posible sedición, por tanto deben estar allí vigilando. Y tenemos una cantidad de gente, toda una multitud que está escuchando un mensaje que va a comenzar a cambiar vidas. Y allí es donde Jesús inicia a decir: bienaventurados los que son pobres en espíritu. Para definirlo, quisiera decir lo que no son los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu no es tener un espíritu pobre. Algunas personas piensan que mientras más desdichado soy, pues entonces pertenezco más a Dios. Otros podrían pensar en una falsa humildad, que es lo que se llama tener un espíritu pobre. Cuando una persona no tiene valor, es una persona que tiene un espíritu pobre. Cuando no tiene ética, cuando no tiene convicciones. Pero Jesús no está hablando de esto. Jesús está hablando de un tipo de pobreza muy específico. Cuando nosotros pensamos en pobreza, pensamos en carencias. Nosotros pensamos en necesidades. Así que cuando nosotros hablamos de una persona que es pobre en espíritu, estamos hablando de alguien que ha llegado al pleno conocimiento de que tiene carencias, de que tiene necesidades. En nuestra sociedad, que son sociedades del tercer mundo en su mayoría, vemos cómo las personas que tienen necesidades, que son pobres, van a buscar cómo suplir sus necesidades en el gobierno, en organizaciones no gubernamentales,
en algunas sociedades que hacen filantropía, porque entienden que allí serán saciadas. Pero lo que Jesús está mencionando es un tipo de pobreza que visita el espíritu de las personas. Yo te invito a que en este momento tú pases de estar en una total vida terrenal a estar en una vida totalmente eterna. A que tú pases de ser de espíritu pobre a reconocerte como la gran cosa, pasar a ser un pobre en espíritu que necesita el reino de los cielos y pasar de derramar muchas lágrimas por cosas que no valen la pena a que seas consolado con el mensaje eterno de Dios. Esa es mi invitación para ti en este momento. Así que deseo que el Señor te bendiga, que te reconozcas como pobre en espíritu y que recuerdes que si lloras tus lágrimas serán secadas. Que el Señor te guarde. Santo, santo eres tú por la eternidad.